después finalmente fracasó. Kirchner, en todo caso, rutinariamente, inercialmente, tiene una fantasía similar. Sí. A mí lo que me preocupa es el fanatismo de los periodistas que trabajan para distintas empresas y se han alineado o con Clarín o con el gobierno, incluso provocándose saltos de bando bastante explícito y bastante conocido. ¿Qué reflexión te merece es un elemento esto? que a mí me preocupa, y en este aspecto debo decir, lamentablemente, que el kirchnerismo ha sido relativamente exitoso. Claro. Porque ha producido en parte lo que pretendía. Exactamente, no la discrepancia, que es bienvenida. Quiero decir que yo respeto a muchísimos colegas que tienen una visión distinta a la mía, una visión más afín al gobierno. Es perfectamente legítimo y bienvenido, porque obviamente sería tan criticable de nosotros, o que yo dijera, no, el pensamiento que se identifica con lo que yo creo es la verdad, es el único, como decir lo otro. Así que esto lo quiero marcar. Ahora, el kirchnerismo, en esta visión bipolar, que el kirchnerismo lleva de todo, es decir, o estás conmigo o estás contra mí, siendo que la realidad es mucho más amplia, porque vos podés decir, la gama es enorme, el mundo no es blanco y negro, abundan los grises. Y en la democracia lo que abundan son los grises, representando la variedad de opiniones. A esto me refiero con los grises, y no a la mediocridad o a la falta de definición. Pero el kirchnerismo ha tenido éxito en esto y ha introducido una cuña en nuestra profesión de forma tal que a mí me preocupa mucho. A veces claro, eso no es discrepancia, perdón, Nelson, sino se llama animosidad. Bueno, obvio. Claro. O sea, te convertiste en un enemigo mío. Totalmente. No puedo compartir con vos. Este es un problema que hay un germen que está presente en la profesión, y yo sería hipócrita si no lo reconocería, y créeme que a mí me preocupa muchísimo porque esto ya tiene un trasfondo mayor. Esto significa, y esto sí que es algo que le interesa al kirchnerismo, el aniquilamiento de la profesión. Son dos cosas muy distintas. Una cosa que vos, a través de lo que hagas, intentes afectar lo que es el grado de discusión o no sobre la opinión de un periodista. Es totalmente lícito. El gobierno tiene toda la legitimidad de decir, no coincido con tu opinión, con la mía y demás, y de criticarla. Claro. Pero acá hay algo más. Acá hay una búsqueda del aniquilamiento de la profesión. Y este es un elemento que a mí me preocupa, porque efectivamente, digamos, está en el concepto del kirchnerismo esto de la comunicación directa con la ciudadanía y de evitar al periodismo. Y el periodismo serio tiene un rol en la sociedad muy importante. Nelson, la última pregunta tiene que ver con un tema vinculado a los derechos humanos, pero por otro lado vinculado a este enfrentamiento entre el gobierno y el Grupo Clarín, y es el tema del ADN y de la identidad de los hijos de Ernestina Herrera de Noble. ¿Cómo has enfocado, cómo te has parado en ese tema, siendo que trabajas en medios vinculados a que pertenecen al grupo Clarín? ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Alfredo, me he parado frente a esto como me he parado frente a cada uno de los temas y como corresponde, como periodista. Nuestro deber es hacer periodismo. ¿Qué es lo que hace un periodista ante un hecho como este? Lo informa, lo da a conocer y permite que en su medio o en su espacio se escuchen las voces de los que opinan de una manera y de otra. Y esto es lo que venimos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo, porque este es nuestro capital. Alfredo, y yo te agradezco que lo menciones este tema, porque esta es la respuesta que tenemos frente a, por supuesto, lo que pueden decir, no, esto como es de Clarín no lo va a decir. Nuestros oyentes en Radio Mitre han escuchado a la señora de Carlotto, han escuchado a los defensores de la señora de Noble, ante cada oportunidad en la cual el tema ha tenido la instancia crítica de atención pública que hoy tiene. Y por supuesto que es lo que vamos a seguir haciendo, esperando el resultado de este cotejo del ADN y dando la información como corresponde. Nelson, te agradezco muchísimo tu presencia aquí en Le Doy Mi Palabra. Te invito a escuchar a Pepe Leache, que viene con un tema sumamente polémico y que conoce y que ha transitado con muchísima frecuencia, que es todo lo que ha ocurrido con el tema de Israel y el buque La Flotilla de la Libertad. Con mucho gusto. Me
Me tomo de las palabras finales de Nelson, en el sentido de que lo que hace un periodista, primero que nada, es responder a las preguntas básicas que se nos enseña cuando iniciamos la profesión, los primeros palotes. ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Cuándo? Porque usted no tiene la obligación de conocer, está casi seguramente harto de años y años de cables y de información sobre guerras, batallas, actos de terrorismo. En algún punto uno llega a una situación de confusión, pero ¿quiénes son los jugadores de esta pelea? El 31 de mayo de este año, hace apenas 8 o 9 días, en horas de la madrugada, avanzaba hacia las costas de Gaza, en la franja de Gaza, territorio palestino actualmente, una pequeña flotilla de 6 embarcaciones. En total iban a bordo de ellas 800 personas. Fue denominada la Flotilla de la Libertad y decían traer ayuda humanitaria. ¿A dónde? A Gaza. Me va a acompañar el director con las primeras imágenes para que nos situemos exactamente en el territorio del que estamos hablando. Esta es la franja de Gaza. Usted la mira y dice, bueno, es un país. Son 460 kilómetros cuadrados. Lo que está en azul es el Mediterráneo. La parte que usted ve a la derecha es Israel, sobre todo hacia el norte. Y esto que se ve acá, si me permiten desplazarme, es el territorio de Egipto. La playa de Gaza tiene 40 kilómetros de extensión. Esta línea de acá es la frontera con Egipto, la República Árabe de Egipto. Y esta frontera con la línea cortada es la frontera con Israel, que mide 51 kilómetros. Esto es importante tomarlo en cuenta porque se ha hablado de una de las grandes, yo diría, fabricaciones periodísticas de esta época, del bloqueo a Gaza. Yo me voy a permitir indicar por de pronto que si hay un bloqueo, el bloqueo es israelí y egipcio. Yo no noto que haya manifestaciones de los grupos de izquierda y pro-palestinos en las embajadas de Egipto. Egipto mantiene cerrada la frontera hasta el mismo momento que estalla este problema. En segundo lugar, se habla de bloqueo. ¿Estamos seguros que es un bloqueo? Es cierto, las tropas israelíes no permiten el ingreso de cualquier mercadería, pero 100 a 120 camiones por día cruzan la frontera del Estado judío a la Franja de Gaza. Ahora, ¿qué es la Franja de Gaza? La Franja de Gaza estuvo ocupada por Egipto con un gobernador militar desde 1948 a 1967, la Guerra de los 6 días. En aquel momento Gaza es ocupada por Israel. Israel se retira de la Franja de Gaza de manera unilateral en el año 2005 y al retirarse levanta 21 asentamientos judíos, demuele las casas de los colonos y se marcha a territorio israelí. A los pocos meses gana las elecciones en Gaza Hamas, el grupo fundamentalista islámico que cuenta con apoyo estratégico de Al-Qaeda y también de Hezbollah en el Líbano. Estos son los hechos que son contundentes y que hablan sin temor a ningún tipo de confusión. Ahora, ¿por qué si Israel se retiró de Gaza estaría bloqueando ahora Gaza? Porque desde el momento que se instala Hamas en Gaza como gobierno de ese país, por el voto de la gente, es cierto, comienza una sistemática campaña de ataques con misiles desde Gaza hacia las colonias israelíes. Se habla de casi 4.000 misiles de fabricación casera, es cierto, bastante primitivos, pero misiles al fin, y de permanentes actos de sabotaje y de terrorismo. El secuestro del soldado Gilad Shalit es el caso paradigmático de lo que es la voluntad de Hamas de no pactar con Israel al que no reconoce. Hamas no reconoce la necesidad o el derecho de un Estado judío. Así las cosas. Al cabo de una serie importante de advertencias, Israel vuelve a entrar en Gaza para poner fin a esa vasta red de casamatas y de búnkers desde donde se disparaba y desde donde se hacían túneles para infiltrarse en Israel. ¿Por qué lo hacían si Israel se había retirado de Gaza? Estoy hablando exactamente de lo que es la frontera común con Egipto. La pregunta que uno se hace es, ¿por qué razón Egipto mantiene bloqueado a Gaza? Egipto no es Israel, no es un Estado judío, es un Estado islámico, con un régimen que está en el poder hace ya más de 3 décadas, porque ellos saben que a través de la frontera, lo han comprobado, de la frontera con Egipto, se infiltraban combatientes palestinos y se transportaban elementos para el terrorismo. El bloqueo, en definitiva, como bien lo dice en una nota muy valiente Bernard-Henri Lévy esta mañana en El País de Madrid, el bloqueo, en definitiva, si existe, es un bloqueo que han mantenido